Buenos días, tardes y noches, familia de YouTube. Bienvenidos a mi canal de YouTube, valga la redundancia, a Yo Soy la Segunda Venida de Cristo. Sí, sigo siendo Chamaco Sama, no soy Kung Fu. Pero bueno, aquí estamos de nuevo junto a ustedes para compartir un tema que quizás puede ser positivo o no para ustedes. Está basado un poco en práctica, en prueba y, y en alguna forma también comprobación. El título del video de hoy va a ser Prueba de Fe. Perdón. Me encontraba en mi hogar eh, una tarde como tantas y empecé a sentir la necesidad de salir de mi hogar sin rumbo aparente. La verdad, yo soy una persona que siempre planifico todo cuando voy a hacer una determinada salida, sin importar si es cercana o lejana. Me tomo mi tiempo para estudiar a dónde voy, qué tipo de lugar es, cómo se llega, eh, bueno, todos los pormenores para que, más allá de que mi propia seguridad no tenga ningún percance. Porque bueno, por lo general nosotros cuando hacemos alguna salida estamos todo el tiempo con eso, cosas en la cabeza y nos olvidamos. Y cuando uno empieza a avanzar en la edad también empezamos a olvidar muchas cosas. Pero en este caso era diferente porque bueno, no era tan viejo como ahora. Y decidí tomar mi bolso, poner algunas cosas, el termo, el mate, o sea, lo que yo acostumbro a tomar, y arrancar rumbo a la ruta. En aquel entonces yo todavía vivía con mi familia, con mis hijos, mi esposa, si se le puede decir, y decidí, sé que hay de mala educación, así que lo voy a dejar de lado. Decidí que tenía que hacer algo diferente y bueno, arranqué, dejé la computadora, dejé todo lo que estaba haciendo, arranqué hacia la ruta, sin previo aviso, tomé el bolso, tomé lo que necesitaba y arranqué. Y sentía que tenía que hacer algo así como una prueba de fe, o sea, una prueba de convencimiento de todo aquello que nos rodea, que nos envuelve a diario, que a muchos le llamamos Dios, otros sincronicidades, otro el universo, en fin, tiene muchísimos nombres, muchísimas etiquetas, se puede entender de una o de mil formas, pero en definitiva nadie sabe realmente qué es eso que nos mueve o que de alguna manera cuando estamos sensibles podemos captar ciertas cosas que están allí y que de alguna manera nos están intentando hablar y no le prestamos atención porque es la verdad, la mayoría del tiempo no le damos bolilla. Entonces arranqué a hacer la ruta con mi bolsito y me puse a hacer dedo, pero en mi cabeza pensaba en la prueba de fe. Si es una prueba de fe, ya la palabra te lo está diciendo, es fe, no puedes hacer absolutamente nada, ni siquiera mover un músculo, ni siquiera mover el dedo para hacer, eh, como se dice acá, dedo, o como se dice en Brasil, carona. Eh, Me paré en la ruta y esperé que algo sucediera, a que el universo de alguna manera me indicara lo que tenía que hacer, porque bueno, yo sentía una gran imposición dentro de mi ser de que tenía que hacer algo, pero no sabía qué era. Así que me dejé guiar y en determinado momento sentí un pensamiento en mi mente, a modo telepático, donde me decía, tienes que ir más adelante. Entonces me di media vuelta, digo, hacia la playa o el puerto no era el objetivo, sino ir hacia el interior, o sea, hacia afuera. Perdón, entonces di vuelta la cabeza y entré a caminar por el borde de la ruta. En determinado momento llegué a un lugar donde hay una especie de balanza de los camiones de carga, principalmente de todos esos productos que vienen del puerto.
en este caso en el Uruguay, donde están los barcos, y sentía que ese era el lugar donde yo, de alguna manera, me decían en mi cabeza, telepáticamente, que debía ir. Así que me dispuse me quedé allí por el espacio de un tiempo indeterminado, porque bueno, estaba esperando que si ese pensamiento telepático funcionó una vez, iba a volver a suceder. Yo estaba sensible, estaba preparado para ese tipo de cosas, o sea, ya estaba, si se le puede decir, preparado para la comunicación telepática, porque bueno, ya era una práctica que ya manejaba, y y me puse a arreglar mi bolso, de espaldas a la ruta, bastante retirado donde estaba ese sector de la balanza de los camiones. En determinado momento siento otra vez el pensamiento en mi cabeza como diciendo, se detendrá un camión, la persona te hará una seña con las manos y ese ser que haga la seña con la mano es el que te va a invitar a que subas al camión y te llevará sin rumbo aparente hasta que tú sientas de bajar. O sea, de alguna manera me estaban buscando la forma de que tratara de sentir la guía, ya sea la guía mental y la guía interna de mi ser, o sea, del ser que todos tenemos, lo que somos realmente. Entonces de repente cuando pierdo la comunicación, o sea, pierdo la conexión, me tocan bocina, pam, pam, miro y el hombre me hace así. Yo dije, tomé el bolso, me metí para adentro, no podía creer lo que estaba viendo o experimentando, porque tal cual como lo me había dicho, salvo lo de la bocina que me olvidé de contar, estaba sucediendo. O sea que hasta ese momento la prueba de fe estaba funcionando como se esperaba. Y de alguna manera yo estaba, si se puede decir, comprobando lo que realmente tenía que hacer, que era esto, una prueba de fe. Para mí, para comprobar que a veces no es necesario ni siquiera pensar, decretar o desear algo. Las cosas llegan, porque si está escrito que, que te tiene que llegar algo, te va a llegar. Simplemente nosotros, como estamos temerosos, siempre buscando eh, cosas externas para acaparar, para de alguna manera sentirnos seguros, no le hacemos casos a lo que el universo constantemente nos da esas señales. Entonces me subí al camión, eh, lo saludé, hola, ¿qué tal? El hombre me dice, ¿estás viajando? Digo, sí, no, no sabía qué decirle porque no lo iba a comprender, porque él está en su mundo y yo en el mío. Pero le expliqué más o menos de cómo iba la mano. Y de acuerdo a eso, el hombre se abrió conmigo y me dice, yo soy un tipo cristiano y yo creo mucho en ese tipo de cosas. Y bueno, y patatín, patatá, empezamos a hablar, empezamos a cruzar diálogos. Le empecé o sea, se abrió para mí y yo, mi libro, mi sabiduría, se abrió de par en par y empecé a compartir todo mi conocimiento. Que hasta ese momento ya estaba subiendo, ¿no? Estaba logrando mi objetivo de conciencia. Entonces, con mucho respeto, le empecé a hablar y el señor, le pregunté, ¿cómo te llamas? Me llamo José. Un nombre muy simbólico, un nombre muy conocido, principalmente en la Biblia. Hasta ese momento no me daba cuenta realmente lo que podría estar sucediendo y por qué estaba todo armado de esa forma. Pero después cuando vaya a contar lo que pasó, sucedió después, ustedes mismos van a empezar a atar caos. De alguna manera, la prueba fe se transformó en una recorrida simbólica de nombres específicos
de personas históricas que nos concierne a todos y que en este caso tuve el privilegio de experimentar y de comprobar por mi propia mano que me habían elegido para experimentar ese tipo de cosas. La cuestión es que el hombre me llevó por la ruta 1, que es la ruta nueva que tenemos nosotros acá, hasta la ruta 3 de Trinidad, y allí me dice, mira, te tengo que dejar acá porque bueno, yo sigo de largo y no sé, me dijiste que vos no tenías rumbo, pero bueno, considero que este lugar te puede servir. Entonces me bajé, le dije adiós con la mano y yo seguí mi camino por la 3 rumbo hacia lo que se podría decir San José, que es el departamento después de Montevideo y de Colonia, cerca del litoral, digamos. Entonces entré a caminar y me acordé, pero pucha, me olvidé del agua, algo fundamental en una salida, o una recorrida, o de mochilero, es decir, era fundamental. Aparte estaba mirando que si me tenía que quedar en algún lugar para pasar la noche, me tenía que hacer un refugio, pero ni siquiera carpa llevé. No sabía realmente lo que estaba sucediendo conmigo. Yo sentía que tenía que viajar y me lancé al abismo de cierta manera, siguiendo mi intuición, mi sentir, y hasta ahora, hasta ese momento estaba dando resultados. La cuestión es que me acordé que no había llevado la cantimplora, no tenía el agua, entonces cuando voy caminando por la ruta, que recién entraba a la ruta 3, o sea, para atrás había más, pero digo, donde yo me bajé, pasaba un puente y enseguida había una placita y se veía a lo lejos la ruta 3 que seguía hacia San José. Y me encontré con una estancia. No había señales de vida en ningún lado, estaba vacía, vacía hasta donde yo sé. Entonces dije, digo, si me meto de atrevido a sacar agua me van a relajar todito, porque era manotear una botella y llenarla con agua. Entonces de repente, cuando yo pensé en eso, miro para atrás y veo que viene un ómnibus interdepartamental que venía de San José y para justo donde yo estaba parado. No sabía que había una parada allí. La persona que se bajó de ese ómnibus era la dueña de la estancia. Y el número del coche era 33. O sea, un número maestro. Otro símbolo importante dentro de esto, no solo del viaje, sino de la misión y de lo espiritual, por supuesto. Pero lo que más me llamó la atención es que la mujer que se bajó, y que fue la única que se bajó de ese ómnibus, era la dueña de la casa. O sea, todo se estaba dando como si estuviera armado para que yo no pasara zozobra de ningún tipo, porque la persona que cruzó hacia donde yo estaba, yo le pregunté si me podía dar agua y ella con mucho gusto se dio agua, me dio comida, bueno, en fin. Incluso me dijo si quería pasar a tomar mate con ella, que no había problema. Yo no podía creer lo que estaba experimentando. La cuestión es que hasta ese momento todo estaba muy bien armado y todo estaba funcionando de acuerdo a lo que yo sentía que tenía que hacer, que era una prueba de fe. No mover un músculo. Solo en casos especiales, como pedirle el agua o pedirle algún tipo de lesión. Pero hasta ahora la guía del universo, que vive dentro de mí y fuera de mí, me estaba guiando por lo que él deseaba que yo experimentara. La cuestión que me despedí de la persona, calenté el agua para mi termo de mate, que dicho ya de paso yo me lo había llevado, me había olvidado decirlo, y entré a caminar rumbo a San José. Cuando llego a la loma, porque se veía como una loma, llego a un lugar que se llamaba Villa María. Villa María, primero José, ahora María, o Villa María. Allí me quedé hasta la noche, porque bueno, ya eran como cerca de las 5 de la tarde, era pleno invierno, o sea, no iba a demorar mucho en oscurecer. Allí me compré algunas cosas para comer, porque bueno, empecé a sentir hambre. Eso sí,
me salí del esquema de la prueba de fe y compré algo para comer, me volví a preparar el mate y me quedé allí, debajo de una parada, horas enteras, esperando una señal para continuar, porque bueno, la experiencia todavía no había terminado. De repente a lo lejos en el horizonte empezaron a aparecer luces que parpadeaban, que yo creía que eran avionetas, porque bueno, ya estábamos en una zona descampada y por lo general se ven muchas avionetas o cosas así, pero no, estas luces prendían, parpadeaban, se escondían, volvían a aparecer, prendían el foco, se acercaban, se alejaban, o sea, era una clara evidencia que los de allá arriba me estaban acompañando y que estaban avalando lo que estaba haciendo. Lo que iba a venir después eh, no lo tenía preparado, como todo lo que sucedió hasta ese momento. La cuestión es que entré a arrancar, a caminar, porque bueno, no sentía ningún tipo de pensamiento, ninguna dirección, si se le puede decir, de parte de ellos. Entré a caminar por la ruta, por la calle, porque ya no transitaba nadie, y se me dio por mirar para los costados, porque era puro campo, no había casas, se veía el horizonte para acá al lado y para allá. Y las naves me acompañaban de ambos lados, una de un lado y otra del otro. Me parpadeaban las luces o me prendían el foco para decir, estamos acá, te estamos cuidando, tranquilo, seguí haciendo lo que tienes que hacer. Y ellas me acompañaban, yo me detenía y ellas se detenían, yo avanzaba y ellas se movían. Era una cosa de locos, no lo podía creer. La cuestión es que yo ya estaba tan acostumbrado a ese tipo de cosas que para mí lo tomaba con total naturalidad. La cuestión es que a lo lejos veía una construcción de una casa que no tenía techo y bueno, ya estaba empezando a hacer frío y yo tenía que hacerme algún tipo de refugio porque bueno, se veía la cerrazón y cuando hay cerrazón en el campo seguramente hay una niebla tremenda. La cuestión es que, dicho y hecho, empezó a taparse todo ese descampado de cerrazón, de frío, un frío que te calaba los huesos. Había una niebla muy, pero muy espesa que ya ni se veía a 2 metros de distancia. Y yo estaba, voy a decir la verdad, no estaba obligado. No había llevado nada. Yo me podía haber muerto de hipotermia en ese lugar porque tirité todita la noche. Hablando mal y pronto, me morí de frío y sentía en mi cabeza, ahí sí sentí la conexión que me decía, hacete un refugio, toma cualquier cosa y hacete un refugio, me decía. Repetían una y otra vez, hacete un refugio, y yo no le daba pelota, porque bueno, no veía nada, no tenía linterna, no tenía abrigo, y bueno, ahí me escondí en un rincón de una estructura con unas tablas que arriba me cubrí, pero toda la noche tirité y temblé como bala verde. Me congelé. Me podía haber muerto de hipotermia allí, pero de alguna manera creo que ellos, si me hicieron llegar hasta ese lugar, es porque yo lo podía superar. No te van a dar nada que vos no puedas superar o soportar. Yo perfectamente me podía haber muerto. Sin embargo, me aguanté en el molde. Digamos, no es estar en una montaña de hielo como los que pasaron con las personas estas que cayeron en la época del 70 y pico en los Andes, de estos uruguayos que iban a jugar un partido de rugby a Chile. Pero déjame decirle que en una zona descampada, en pleno invierno, con las heladas y la niebla, se siente como si estuvieras en una montaña de hielo. Se siente y mucho. Aparte yo soy así, imagínate, me absorbí todo, me comí todo el frío. La cuestión es que esa noche ocurrieron algunas cosas importantes, donde ciertos animales nocturnos, que no sé hasta el día de hoy qué tipo eran, pero yo lo asimilé como un búho o algo más, emití un sonido muy jodido, muy tenebroso, y que andaba alrededor de la casa. No era que se escuchaba a lo lejos, andaba alrededor de la casa, sobrevolaba. Yo no lo veía porque estaba todo espeso, con mucha niebla, pero yo sentía que el bicho
revoloteaba alrededor y emitía esos alaridos cada tanto o chillidos. Digo, ¿y esto? ¿Por qué está pasando esto? Y justo acá. La cuestión es que se me da por salir de la estructura que no tenía techo, repito, no tenía techo, lo único que tenía eran las paredes. Y de repente veo entre medio de la neve un foco anaranjado, rojo y amarillo. Pim, 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 pim. A lo lejos, ¿no? No tan cerca, bastante lejos. Y digo, ¿y esto? Un vehículo no es, no emitía sonido. Eran ellos que estaban allí, de alguna manera observando todo lo que yo estaba experimentando. Y seguramente eran ellos los que de alguna manera se estaban comunicando conmigo telepáticamente. La cuestión es que yo soporté todita la noche ese frío, porque bueno, en ese caso yo no me percaté de llevar abrigo, no sabía dónde iba, no tomé conciencia de que si yo iba a hacer una salida de ese tipo sin rumbo, tan solo como una prueba de fe, tenía que ir preparado. Pero esto que me pasó también es parte de lo que debemos aprender y experimentar y vivirlo. Porque nos puede pasar en cualquier lugar que nos encontremos o de algún viaje que vayamos y que puede ocurrir. Tenemos que estar preparados, no por las cosas que nos faltan, sino tener preparados de inventar o de recrear algo que nos proteja por si nos quedamos varados en algún lugar. Porque puede pasar que vos vas a un lugar en pleno verano desabrigado porque no hace calor y de repente cambia el clima y empieza un diluvio o se levanta viento y hace mucho frío y no tenés nada porque vos confiaste en que hacía calor. Bueno, la enseñanza, la prueba fue más que prueba, fue una enseñanza para mí, para aprender muchas cosas, para ver otras, para confirmar otras y también para encontrar el simbolismo de lo que el universo, si nosotros le damos la cavidad que merece o el tiempo que se merece, podemos comunicarnos con total facilidad y ver mucho más allá de lo que el ojo humano común puede ver. Porque bueno, yo pude ver, pude escuchar, pude sentir, pude de alguna manera comunicarme telepáticamente con ellos y hasta ahí fue todo un éxito. Lo que yo viví en ese lugar, que me congelé, que estaba deseando que saliera el sol para tomarme el ómnibus y volver a casa, esa parte. Lo que sé que cuando volví, mi familia ni se había enterado que yo me había ido. Porque bueno, ellos habían salido, porque había una especie de cumpleaños o algo así. Yo cerré mi casa, me fui y cuando volví, ellos recién estaban llegando. O sea, no se enteraron absolutamente de nada de lo que yo hice o viví. Así que bueno, le voy a dejar por acá. Es una experiencia más, quizás no tan cercanas de contacto como me tienen acostumbrado, pero es algo que nos va a servir y mucho aquel que de alguna manera viaja y cree que está seguro. En la vida no hay nada seguro. Si tú eres seguro, quizás sí. Ahora, si tú no le prestas atención a lo que te rodea, no te preparas en los tres planos, como digo, sos como una bola sin manija o un barco sin timón que empuja el viento para un lado o para el otro. Es muy importante tener en cuenta todo esto que les estoy diciendo porque bueno, todo contribuye a que te hagas fuerte, seguro, abandone los miedos, seas completamente seguro de vos y de tu entorno, porque todo lo que pensás, decís y haces es la realidad que se conforma alrededor tuyo. Pero la cosa cambia cuando la realidad de afuera nada tiene que ver contigo, sino que es una realidad de otros. Ojo con eso, porque vos podés cambiar tu realidad, pero también estás a despensas de la realidad de otros. Va a depender de tu seguridad, de tu fe, de tu amor, de tu perseverancia o creatividad para enfrentar las creaciones mentales de terceros que están dentro de tu propia realidad.
porque eso también es así. O sea, por ahí dicen que nosotros somos creadores de realidades, incluso yo lo he dicho muchísimas veces. Sí, es cierto, pero no te olvides que no eres el único que vives en tu realidad. Existen otros que también están constantemente pensando y creando cosas mentales y que la mayor parte del tiempo no son conscientes. Y si tú no estás preparado, te vas a ver envuelto en su creatividad, en su realidad, y vas a ser arrastrado por la realidad de otros. Esto tiene mucho que ver con el día de hoy, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Acá en el Uruguay, y les estoy hablando a todos los que vean este video en YouTube, se festeja el Día de los Trabajadores. No sé si esto es a nivel mundial, yo por lo general no le presto mucha atención a esto, porque bueno, para mí el Día del Trabajador es todos los días, como el Día de la Madre, el Día del Padre, en fin, etcétera, etcétera. Así que desde aquí los saludo, los bendigo, los amo muchísimo. Espero que les haya gustado el video. Es algo un poco extraño el video de hoy, pero bueno, no importa. Igual que yo, cambié mi look, me estoy renovando, estoy tratando de mover las energías estancadas, no solo de mi hogar, sino de las que me envuelven, porque hay que decirlo, estamos envueltos en energía. Y bueno, los estaré viendo en el próximo video con más experiencias o quizás con alguna otra cosa importante para decir. Los amo mucho y hasta la próxima.